Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Amén. Filipenses capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor así. ¿Lo tenemos? Filipenses 1, 1, por favor. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Oramos. Padre Santo, muchas gracias por este día. Muchas gracias por permitirnos iniciar un nuevo estudio bíblico. Bendice a tu iglesia que está aquí reunida. Danos, Señor, sabiduría para atesorar tu palabra y temor, Señor, para obedecerla. Te ruego que el tiempo que nos tome estudiar Filipenses sea un tiempo de edificación, de aprendizaje, un tiempo que nos acerque más a ti, nos ayude a cumplir, Señor, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, hermanos, después de un mes y medio, 6 semanas de haber estado hablando algunos temas libres, hoy vamos a comenzar un nuevo estudio de predicación expositiva consecutiva. Es decir, vamos a tomar este libro de Filipenses y vamos a ir desde el verso 1, Filipenses 1:1 hasta Filipenses 4:23, que sería el último capítulo y el último versículo. Recibí buenos comentarios de los temas libres. Mucha gente les gustan los temas libres y está bien, es bueno. Pero se ha dicho, hermano, que en realidad la mejor dieta para una iglesia a la hora de alimentarle con el mensaje es la predicación expositiva consecutiva. Se ha dicho que es la mejor dieta para nosotros, hermano, como cristianos. Y es que eso nos ayuda a estudiar un libro completo, pasando por todos los temas, incluso los difíciles que el libro aborda, incluso los temas incómodos que el libro aborda y que muchas veces quizás quisiéramos evitar para no herir susceptibilidades. En fin, cuando vamos por un libro de principio a fin en esta predicación que se llama predicación expositiva consecutiva, aprendemos todo el consejo de Dios, todo lo que ese libro enseña, y es bueno, ¿verdad? Porque yo creo que a veces, hermano, hay personas que no tienen mucha disciplina y dicen: bueno, yo lo que me sé de Filipenses es Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y de repente quizás ignora muchos otros pasajes, inclusive pasajes doctrinales muy profundos teológicamente hablando, especialmente en la cristología, que el libro de Filipenses, hermano, aborda. Se ha comparado, hermano, al expositor, al predicador que expone así de una forma consecutiva un libro de principio a fin, se le ha comparado con una mamá que se preocupa por la buena alimentación de sus hijos. Una mamá que se preocupa por la buena alimentación de sus hijos es una persona que no está siempre pendiente de querer complacer el gusto de lo que sus hijos quieren comer, sino que su principal pendiente es tratar de darle comidas nutritivas, comidas que le den un aprovechamiento a su cuerpo, y entonces trata de balancear las vitaminas, las proteínas, los minerales, los carbohidratos, las grasas, etcétera, a pesar de que muchas veces sus hijos se quejen de la comida y digan: no, es que eso no me gusta. Usted sabe, los que somos padres batallamos algunas veces con nuestros hijos, que ciertas cosas ellos no las quieren comer, y uno que les dice: cómetelo, es por tu bien. No sé si a usted le pasa, pero
nosotros los latinos, ¿verdad? Comemos, por ejemplo, bueno, no todos, pero comemos muchos frijoles. Y esto es un comercial aparte, ¿no? Y generalmente a veces los hijos de los latinos dicen, no, frijoles no. Y uno les dice, eso tiene hierro, eso te va a hacer fuerte los huesos para cuando juegues fútbol, y ni así los quieren. Pero ¿sabe qué, hermano? Los padres presionamos un poco a nuestros hijos, ¿verdad? Tratando de darles algo nutritivo y algo sano para su alimentación. Y si traemos ese ejemplo, hermano, a la predicación, a veces toca presionar este tipo de sermones y dárselos de comer a veces a las iglesias o a los hermanos, aunque a veces digan, no, pero es que ese no me gusta, me gustan temas libres y que el pastor hable de una cosa y de otra cosa y de otra cosa. Eso de agarrar un libro sistemáticamente, de principio a fin, muchas letras, mucha historia, muchas cosas. Y obviamente ese no es el propósito. El propósito no es de hacer de estas enseñanzas expositivas una clase, ni convertir este santuario en un salón, ni convertir al pastor en un mero catedrático que está simplemente transmitiendo información. No, porque la palabra debe de ser transmitida con poder, en oración, bajo la influencia y el poder del Espíritu Santo, para que ustedes, hermanos, reciban las Escrituras. Amén. Así que entonces, hermanos, vamos a empezar este viaje a través del libro de Filipenses. No sé exactamente cuánto tiempo vamos a tardar. El día de hoy solo voy a exponer 2 versos, el 1 y el 2. Pero el tiempo que sea, hermano, vamos a tratar de que sea un tiempo ni muy corto para no dejar muchas cosas sin ver, pero tampoco muy largo, exagerando y tratando de sacar cosas que ya quizás el pasaje ni dice, por el mero hecho simplemente de alargar la serie. Yo siempre, no me gustan sinceramente cuando se hace una sobreexégesis de un versículo y ya se quiere muchas veces hasta sacar lo que ni el verso dice, ¿no? Pero bueno, vamos a ver una introducción, hermanos, primero. Y esta es la parte de información, en donde el propósito es, hermano, ponernos en contexto para entender el libro. Aquí vamos quizás a citar algunos datos históricos, geográficos, que es importante conocerlos para poder uno entender mejor el libro. Introducción a Filipenses. Nuestro título el día de hoy, hermanos, es La Epístola del Gozo. Ese es nuestro tema el día de hoy, la Epístola del Gozo. Han dicho, hermano, los estudiosos que la Epístola de Filipenses es una de las cartas más preciosas de las 13 cartas que escribió el apóstol Pablo. Es una carta hermosa. Algunos de hecho le llaman la carta de la amistad. Este es otro título que podríamos ponerle también a la epístola, ¿no? Hay quienes le conocen más popularmente, como aparece ahí, la Epístola del Gozo, pero hay otros que también le llaman la carta de la amistad. La Epístola del Gozo, porque la palabra gozo o sus variantes de la palabra gozo aparece por lo menos 12 veces a lo largo de esta corta carta que solamente tiene 4 capítulos. Entonces por eso se le llama del gozo. Pero también la carta de la amistad, porque se ha dicho, hermano, que esta es una de las cartas en donde irradia el amor de Pablo por las personas a las que le está escribiendo. Prácticamente cuando tú estás leyendo la carta, brota de los versículos aquel afecto. Uno puede discernir y ver ese afecto que Pablo tenía por los filipenses y que era mutuo. De hecho, los filipenses tenían un amor muy entrañable por Pablo. Para que usted lo entienda más o menos, hermano, el amor que yo les tengo y que ustedes me tienen. Y todos, no me gustó el chiste porque yo ni le quiero, pastor, ¿no? Obviamente era una broma, ¿no? Porque yo no soy Pablo y ustedes no son los filipenses, pero bueno. El apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe esta carta, está preso en Roma, ¿ok? Y aquí entra lo paradójico, porque es una epístola que resulta del sufrimiento. Ya vamos a hablar un poco más al respecto. Está preso, está esperando prácticamente su veredicto de parte del emperador, de parte de Nerón. Pero aún así, Pablo, estando preso, hermano, quiere, por medio de esta carta, comunicarse con su amada congregación, hermano, de los filipenses y hablarles del gozo. Preso, pero con gozo. Y es por eso, hermanos, que esta epístola se le conoce como la Epístola del Gozo. Curiosamente, hermano, para algunos que no lo saben, el apóstol Pablo se dice que también escribió una epístola que se llama la Epístola de la Tristeza o la Epístola Severa,
que fue una epístola que el apóstol Pablo le escribió a los corintios, pero que se perdió. Dicen los estudiosos que en realidad Pablo le escribió 4 epístolas a los corintios. La primera, que se llamó la carta perdida, que se perdió. La segunda, que en realidad es primera a los corintios. Y la tercera, que se llama la carta de la tristeza o la carta severa, que se perdió también, igual que la primera. Y la cuarta carta, que es en realidad segunda de Corintios. Bueno, es mucha información, pero lo que quiero resaltar es esto. Lo que quiero resaltar es que qué bueno que se perdió la carta de la tristeza a los corintios, pero no la carta del gozo a los filipenses, ¿no? Porque esa carta de la tristeza que se escribió, que también se le llama carta severa, fue una carta donde Pablo les dijo cosas muy duras a los corintios. Y es que se lo merecían. Cuando usted lee Corintios y se da cuenta todo el desorden que había en esa iglesia, podemos justificar a Pablo con el hecho de haberles escrito una carta que le generó tristeza a él porque tuvo que regañarlos y que al mismo tiempo para ellos fue severa. Pablo tiene un especial amor por esta iglesia porque Pablo es el fundador de esta iglesia, es el plantador de esta iglesia y tiene un sentimiento paternal muy particular hacia ellos. Después de haberlos engendrado entonces por medio del evangelio, en el pasaje que vamos a ver en breve cuando veamos cuándo nació la iglesia en Hechos 16, aparte de haberles engendrado en el evangelio, ahora por medio de esta carta les quiere nutrir, les quiere seguir edificando y seguirlos criando como hijos espiritualmente hablando por medio del evangelio. La ciudad de Filipos, hermano, es una ciudad que cuando fue plantada esta iglesia en Filipo, era una ciudad estratégicamente muy importante. En primer lugar, por su ubicación. En los mapas, cuando ubicamos esta ciudad, hermano, pasaba muy cerca de Filipo la famosísima Vía Egnatia, que era un camino romano, hermano, que conectaba prácticamente desde Asia Menor, pasando por diferentes lugares, por Filipo, por Tesalónica, y llegaba prácticamente hasta Roma. Obviamente había tramos que se tenían que hacer en barco, ¿no?, para poder seguir por toda la Vía Egnatia, pero esa vía existe. Si usted la busca en internet, existe actualmente ese camino, todavía existe. Obviamente es un camino muy viejísimo y que solamente está pues muy maltratado, un camino de piedra, un camino empedrado, pero si uno pudiera viajar a esos lugares, tú podrías pararte literalmente y caminar por esos caminos literalmente por donde caminaba Pablo con estos misioneros como Lucas, como Timoteo, como Bernabé, como Silas, que le acompañaban en sus viajes. Entonces, estratégicamente hablando, contar con un camino de esta magnitud que uniera ciudades importantes unas con otras era de un peso estratégico para la propagación del evangelio, para poder desplazarse físicamente de un lugar a otro con las buenas noticias. En segundo lugar, para los tiempos de Pablo ya no había oro en estas minas, pero anteriormente habían habido muchas minas que tenían oro cerca de Filipo, y eso en el pasado había convertido a Filipos estratégicamente en un centro comercial. Era concurrido y mucha gente entonces se había establecido en ese lugar. El nombre Filipos viene de Felipe II. Felipe II fue el padre de Alejandro Magno y él le cambió el nombre a esta ciudad por Filipos, que simplemente significa la ciudad de Felipe. Tiempo después de eso, hermano, llegó a ser una provincia romana que gozaba de cierta exención de impuestos, tenían un cierto reconocimiento, no tenían que estar sujetos necesariamente a ciertas autoridades locales, sino dar cuentas a Roma, y la arquitectura comenzó a volverse al estilo romano, la forma de vestir, el idioma, por ejemplo, también, aunque era el latín, también se hablaba el griego. Y todos estos detalles tienen que ver. ¿Por qué es importante, pastor? ¿Por qué me está dando usted una clase de historia o de geografía? Porque todos estos detalles, hermano, tienen que ver con la propagación del evangelio. Si en este lugar hablaban griego, el idioma oficial del Imperio Romano, que se había vuelto prácticamente el griego, hermano, aunque ese griego se había impuesto antes durante el Imperio griego con la helenización de Alejandro Magno, pero el Imperio Romano siguió dejando ese idioma. Tenía que ver con que se predicara el evangelio, porque ¿en qué idioma, hermanos, se escribió el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se escribió en griego. Entonces era un lugar, hermano, de importancia
geográfica, de importancia en la cuestión del idioma, de importancia también en la cuestión del gobierno, ya que era una provincia, hermano, romana. Veamos un poco, hermano, acerca del nacimiento de esta iglesia, que fue la primera iglesia que nació o se fundó en Europa. Vea conmigo Hechos 16, 9 al 10, por favor. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Si usted lee un poquitito antes, ahí donde estamos leyendo, dice, Pablo inicia su segundo viaje misionero y se separa de Bernabé, ¿verdad? Ese es el contexto en que nace esta iglesia en Filipos. Nace en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y cuando inician el viaje surge una desavenencia entre ellos porque Marcos se había separado de ellos. Usted ya sabe la historia, y entonces dice que tienen un desacuerdo tal que tomando uno a uno se va por un lado y otro a otro se va por otro lado. Y Pablo, hermanos, entonces en este segundo viaje misionero fue guiado por Dios por medio de una visión para ir a Macedonia, y es en ese contexto entonces donde planta esta iglesia, hermano, en Filipo. Cuando llegó a Filipo el apóstol Pablo, se encontró, hermano, con que no había sinagoga. Y estando ahí una semana, esperaron a que llegara el día de reposo, y cuando por fin llegó el día de reposo, salieron a buscar cerca de los ríos, porque cuando en un lugar donde no había sinagogas, los judíos, los pocos judíos que hubieran ahí, se reunían por lo general a orar en los ríos. Tenían un cierto apego a orar cerca de lugares donde hubiera agua. Y llegando ahí, Pablo y los misioneros se dirigieron a un río y encontraron ahí entonces a Lidia y a otras personas haciendo oración. Eso está en Hechos 16, 13 al 15. Y fue Lidia, hermano, la primera mujer entonces que se convirtió en Europa. Fue la primera mujer que se convierte en Europa, y es en casa de Lidia entonces que se planta la primera iglesia cristiana en Europa. ¿Ok? De eso es lo que nos está hablando Hechos 16, hermano. Curiosamente, hermano, note que Lidia dice que ya era una prosélita, dice que era una mujer que adoraba a Dios. No era una judía de nacimiento porque era de Tiatira, pero dice que adoraba a Dios. Quiere decir que había pasado por una especie de conversión al judaísmo, pero no había llegado todavía a la relación plena con Dios. Porque la relación plena con Dios, hermano, es por medio de Cristo Jesús. Nuestra comunión, hermano, es por medio de Cristo con el Padre. Y dice que Dios abrió su corazón para que ella escuchara el mensaje, y ella se entregó y se bautizó. A eso le sigue, hermano, la liberación de una muchacha endemoniada, ahí mismo en Hechos, capítulo 16, verso 16 al 18. Y por haber liberado a esta muchacha que estaba endemoniada, que su profesión, entre comillas, era dedicarse a la adivinación, y con eso daba muchas ganancias a sus amos, entonces, hermano, debido a eso los amos denunciaron a Pablo, dijeron, porque ha echado fuera de ella la fuente de nuestra ganancia, porque dice que Pablo le dijo al espíritu de pitonisa que tenía esta mujer dentro de ella, le dijo, calla y sal de ella, y ya no podía adivinar ahora. Pero los echaron a la cárcel, y en la cárcel, hermano, se sacudieron los cimientos de la cárcel por medio de un terremoto extraordinario. Cuando Pablo y Silas estaban adorando a Dios, las puertas de la cárcel se abrieron, las cadenas de los cepos se rompieron y quedaron liberados, y el carcelero, pensando que los presos se habían escapado, se iba a matar. Pablo, dándose cuenta de eso, le grita, no te hagas daño porque aquí estamos todos. Y el carcelero dice, ¿qué haré para ser salvo? Y Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Había todo lo que Dios está haciendo, todas las cosas que Dios está orquestando para que nazca la primera iglesia cristiana en Filipo. Se convierte en una mujer, el trasfondo de esta mujer es de la alta sociedad. En términos actuales sería una modista o una estilista, a eso se dedicaba, hermano, Lidia. Dice que su negocio era vender púrpura, una tela muy cara que solamente compraban las personas ricas. Se convierte esta muchacha que es esclava, que es prácticamente de lo más bajo de la sociedad. El pasaje no dice que se convierte, no dice que fue liberada, pero la tradición enseña, muchos eruditos dicen
que cuando esta muchacha fue liberada, Lidia, que era una mujer más experimentada que ella y que ya era cristiana, la cobijó como una madre, prácticamente la trajo a su casa y fue como ella entonces llegó a ser miembro de la iglesia, la muchacha poseída. Pero ahora viene y se convierte el carcelero con toda su familia, y el carcelero con su familia son más o menos de la clase media, y nace la primera iglesia con todo tipo de miembros, con todo tipo de personas, tanto gente que tenía dinero, gente de una clase media o incluso personas muy pobres. Y ahora todas esas diferencias quedan aparte y llegan a ser entonces uno en Cristo. El autor de esta carta, hermanos, es el apóstol Pablo. De eso no hay duda, porque Filipenses 1:1, al rato lo vamos a analizar, dice claramente que Pablo, hermanos, es el autor de esta carta. Este hecho no admite discusión. La evidencia interna del libro de Filipenses es claro. Pablo es el autor de Filipenses. Sin embargo, hermano, el siglo pasado se levantó un movimiento que se llama crítica textual, y ellos comenzaron a cuestionar la autoría de casi todos los libros de la Biblia. A cuestionar que Moisés no escribió el Pentateuco, que el Pentateuco fue escrito después de que regresaron del exilio, y a cuestionar todos los libros de las Escrituras. Si tú lees libros de crítica textual, por ejemplo, se pone en tela de juicio todos los autores por lo general, pero realmente, hermanos, el autor de esta carta es el apóstol Pablo. Donde, ya dijimos, está preso en Roma, está en una prisión, hermano, horrible, que era un calabozo helado, lleno de aguas negras, lleno de ratas, un lugar, hermano, que inmundo, un lugar completamente, hermano, inadecuado para la sobrevivencia de una persona, de un ser humano. Y desde ese calabozo, el apóstol Pablo escribe cuatro cartas que se llaman las cartas de la prisión, que es precisamente Filipenses, que es Colosenses, que es Efesios y que es la pequeña carta a Filemón. Y estas se llaman las cartas de la prisión. Ya tenemos entonces 3 nombres para Filipenses: la carta del gozo, la carta de la amistad, o una de las 4 cartas, hermano, de la prisión. Se ha discutido si realmente Pablo estaba en Roma. Hay estudiosos que han dicho que quizás estaba en Cesarea, otros han dicho que quizás estaba en Éfeso. Sin embargo, palabras como el pretorio en 1:13 o la casa de César en 4:22 dan a entender que estaba realmente en Roma, y que estos eran alusiones a sirvientes en Roma, posiblemente del emperador o personas que eran parte de la guardia. Entonces, dijimos Roma, y la fecha aproximadamente, hermanos, el año 61 después de Cristo. Algunos otros eruditos no coinciden con la fecha, pero nosotros vamos a basarnos en esta del 61 después de Cristo. Ahora, a continuación, hermano, vamos a ver 5 propósitos de esta carta. Al leerla toda podemos encontrar por lo menos 5 propósitos que el apóstol Pablo tenía al escribir esta carta. El primero era una carta para dar gracias. ¿Gracias por qué? Gracias porque la iglesia de Filipo, hermano, a pesar de que no era una iglesia rica, era una iglesia muy generosa. Y cuando Pablo comenzó su ministerio en estas áreas, hacía ya varios años atrás, ellos habían provisto para Pablo sus gastos. Pero después perdieron la pista al apóstol Pablo en sus viajes, le perdieron la pista por varios años, una década aproximadamente, y después se enteraron que Pablo estaba preso en Roma. Y fue entonces que le mandaron una ofrenda al apóstol Pablo junto con Epafrodito, y entonces Pablo escribe la carta en primer lugar para dar gracias. Mire lo que dice Filipenses 4:10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. Ahí está. Primero, gracias. ¿Por qué? Porque ustedes me han vuelto a mandar. Y no es que me hayan dejado de mandar todo este tiempo. Ustedes estaban solícitos en mandarme, pero les había faltado la oportunidad. Y ahora que por fin lo ubican, entonces le mandan esta carta con Epafrodito. La segunda razón, hermano, o segundo propósito, tiene que ver con que Epafrodito se enfermó. El enviado de la ofrenda se enfermó. Y ahora Pablo lo tiene que despedir y regresárselo a los filipenses. Entonces, la segunda razón tiene que ver con Epafrodito. Y todo parece, hermano, que cuando los filipenses mandaron a Epafrodito con esta ofrenda, le dijeron: quédate con el apóstol Pablo.
no te regreses, quédate allá. Prácticamente le mandaron la ofrenda a regalar y también mandaron a regalar a Epafrodito. Pero ¿qué pasó? Que Epafrodito, hermano, se enfermó gravemente, estuvo a punto de morir, y en esa preocupación el apóstol Pablo escribe también para decirles: les voy a regresar a Epafrodito, que ustedes me lo mandaron para que me sirviera, pero les quiero explicar por qué. Porque no quiero que cuando él regrese ustedes le hagan la mala cara diciendo: ¿qué pasó? Y te mandamos a que cuidaras al apóstol y ahora te has regresado, no has cumplido con la misión. Entonces mire lo que les dice en Filipenses 2:29. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Porque más adelante aclara, ¿no? Porque ciertamente sí estuvo enfermo, y muy enfermo, de hecho a punto de morir. Es algo muy conmovedor. El apóstol Pablo preso en un calabozo lleno de ratas y abogando por Epafrodito, preocupado, diciendo: ojalá y no le hagan un desaire a Epafrodito. Vemos, hermano, prácticamente en Pablo ese amor por los demás, en donde ni está preocupado en sí por su situación personal, sino tratando de cubrirle las espaldas a Epafrodito para que a él le vaya bien. La tercera razón es que es una carta de aliento para los filipenses, una carta de ánimo, porque los filipenses, hermano, estaban pasando muchas pruebas como iglesia. Y entonces les trata de animar. Mire lo que dice Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Si están atribulados, les dice Pablo, es que creer en Cristo incluye padecer también por Cristo. Y eso aplica para todos nosotros, hermano. Por si alguno de usted está pasando una situación difícil, Pedro dijo: no os extrañéis cuando venga alguna prueba sobre vosotros. Sabed que todos vuestros hermanos en el mundo están pasando también pruebas. Nos es concedido creer, les dice, pero también padecer en Cristo. La cuarta razón es un llamado a la unidad. Porque había en la iglesia de Filipo, hermano, de Filipos, dos hermanas que no se llevaban bien. ¿Dónde he visto eso? No sé. Y entonces Pablo hace un llamado, hermano, a la unidad dentro de la iglesia. Mire lo que dice Filipenses 4:2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Entonces es un llamado también a la unidad. Hermanas, estemos unidas. Tú, la que no te llevas con aquella, reconcíliense, porque su enemistad daña a todos los que le están rodeando. 5, pero lo vamos a analizar cuando lleguemos ahí al 4:2. Por ahora respiremos. Es una advertencia contra los falsos maestros. La iglesia de Filipo, hermano, es una de las iglesias más sanas del Nuevo Testamento. Es una de las más encomiadas por el apóstol Pablo, pero era amenazada por los falsos maestros también. No era todo miel sobre hojuelas. Doctrinalmente, los falsos maestros querían corromper la doctrina de los filipenses. Y mire lo que dice en el 3:2, Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Aquí la palabra perros, hermano, no quiere decir que se cuidaran de los pitbull o algo así, no. Aquí está usando la expresión perros como un adjetivo calificativo para referirse, hermano, a los falsos maestros. A los falsos maestros, una expresión fuerte. Muchos dicen, hermano, que Filipenses 3:1 debió de haber sido el fin del libro. Mire lo que dice Filipenses 3:1, no lo traje, pero ahorita se lo quiero comentar, lo vamos a analizar ahí. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Muchos dicen que ese debió haber sido el final de Filipenses, ya. Pero que de repente todo está tranquilo leyendo la carta y de repente, hermano, truena la voz de Pablo como un rayo y dice: cuídense de los perros. Y es una palabra y una expresión bastante fuerte, hermano. Pero les está avisando, les está advirtiendo. Y aquí esta expresión la está más que nada usando, ¿verdad?, para los mutiladores del cuerpo, aquellos que querían por fuerza que los cristianos se circuncidaran para poder ser salvos. En otras palabras, los judaizantes. La secta, hermano, de los judaizantes. Pero en su momento llegaremos a cada uno de estos versos y los analizaremos, hermano. Por ahora vamos a entrar entonces a nuestro pasaje. Filipenses 1:1. Esa fue la introducción a la carta. Pero no se preocupen, trataré de ser breve. Digo, porque pues son 2 versos, ¿no? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los que están en Cristo Jesús, que están en Filipos con los obispos y diáconos. Lo primero es
los que están mandando la carta, y dice Pablo y Timoteo, ¿ok? Son las primeras palabras que encontramos, hermano, en esta carta. Y muchos dicen que esta es la razón por la que se le conoce también como la carta de un amigo a sus amigos. Filipenses es la carta de un amigo a sus amigos. Porque el apóstol Pablo en muchas otras cartas hace uso de sus credenciales apostólicos para que entiendan la autoridad que él tiene y entiendan que deben atender lo que está diciendo. Pero aquí Pablo omite el título apóstol como diciendo, no es necesario que yo se lo aclare a ellos. Ellos saben bien quién soy yo y yo sé bien quiénes son ellos. Había un afecto mutuo. Empieza entonces en todas las demás cartas presentándose Pablo, apóstol de Jesucristo y no de hombres sino de Dios, etcétera, etcétera. Pero aquí omite el apóstol Pablo ese título. Y no es porque no sea apóstol, ¿no? Yo creo que de todos los apóstoles sabemos que él fue el que escribió prácticamente casi la mitad, hermanos, del Nuevo Testamento, y ha sido uno de los cristianos más ilustres de todos los tiempos. No prescinde del título apóstol no porque no lo merezca, sino porque está hablando amigos y no es necesaria la aclaración. Pero hay un título que sí usa y ese no se lo quita con sus amigos. Y les dice, siervos de Jesucristo. Y esta palabra, hermano, cuando la leemos en el español, no nos hace mucho ruido, pero esta palabra es la palabra griega doulos y la traducción más exacta, hermano, sería esclavo. Es una traducción más exacta. Pablo está diciendo, esclavos de Jesucristo, es lo que yo soy. Soy un esclavo de Jesucristo. La diferencia, hermano, entre un servidor y un esclavo es que un servidor es libre. Alguien que te sirve porque tú le estás pagando es alguien que es libre. Tú no eres dueño de esa persona. Tiene sus días libres, puede ser que un día no va a trabajar, etcétera, etcétera. Pero en el contexto del tiempo de Pablo, el esclavo era uno que no era libre. Es decir, no tenía libertad para hacer su voluntad. Se había vuelto posesión exclusiva de su amo para siempre. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, y por eso muchos hacen esta aclaración. Es mejor decir esclavo que decir siervo, porque los siervos sí eran libres, pero los esclavos no eran libres. Los esclavos eran personas que eran posesión exclusiva. Entonces, mire lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que él era una posesión exclusiva de Cristo. En 1 Corintios 6:20 dice, porque él nos compró. Quiere decir que Cristo había comprado a Pablo con precio de sangre para que llegara a ser su esclavo. La segunda cosa que también quiere decir Pablo al decir esclavo es que él ya no hace lo que él quiere, sino que ahora, hermano, debe obediencia absoluta al Señor, voluntariamente, resueltamente y consagrado totalmente al Señor. Ser esclavo de Jesucristo, hermanos, para todos creo que es el más alto honor en sí. Omite el título honorable de apóstol, pero no omite el título de servidor, de esclavo del Señor. Y aquí, hermano, podemos entender, ¿verdad?, cómo muchas veces queremos una credencial o queremos un título que nos avale como el pastor fulano en PhD no sé qué, que sabe griego y que sabe hebreo, y no está mal estudiar y no está mal lograr aprender y tener títulos, etcétera, pero realmente, hermanos, el título más hermoso que podemos tener es llamarnos siervos de Dios, esclavos de Cristo, comprados con su sangre, y que ahora ya no hacemos nuestra voluntad. Ahora, ¿qué voluntad hacemos? La voluntad de Cristo, hermanos. Eso es mejor que cualquier otro título, hermano. Es un título de obediencia, de sumisión, de tener un carácter cristiano. ¿A quiénes? A todos los santos. Pablo y Timoteo, a todos los santos. Y hablamos de los remitentes, los que están mandando la carta, Pablo y Timoteo. Ahora vamos a hablar de los destinatarios. En primer lugar, a todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Todos los miembros de la iglesia de Filipos, todos. Lidia la rica, la muchacha esclava y pobre, el carcelero de una economía media, todos. Ahí son santos todos. Los que han nacido de nuevo, independientemente de lo que nos diferencie entre unos y a otros, dice, todos son llamados santos.
¿Por qué? Porque todos somos uno realmente en Cristo. Debería de haber entre nosotros, hermano, esa unidad siempre, de no hacer diferencia. El que se encuentra en Cristo es santo. Y punto. La palabra que se usa aquí, hermano, que es la palabra agios en el griego, es la palabra del hebreo kodesh, que simple y sencillamente se refiere a alguien que es apartado. Y lo que esto quiere decir, hermanos, es que los que nacemos de nuevo, cuando nosotros nos convertimos, Dios nos toma y nos pone aparte. Somos entonces declarados justos por medio de la salvación y entonces santificados por medio de Dios para nosotros ser instrumentos de honra en sus manos. Ya no somos como éramos antes, ahora somos llamados santos, hermano. ¿Y sabe qué? Pablo también llama santos a los corintios, por si alguien está pensando, porque alguien está pensando, a ver, fulano creo que sí tiene el título de santo, mengano también, pero la hermana X, no, esa no, esa hermana es peligrosísima, no. ¿Sabe qué? Pablo llama santos a los corintios, y los corintios tenían todo tipo, hermano, de problema dentro de su iglesia. ¿Y sabe por qué estoy aclarando esto, hermano? Porque esta palabra santo de la que se está hablando aquí, hermano, no habla precisamente de que para ser santo y ser llamado santo por el Señor debes de tener la madurez perfecta y el carácter moral perfecto. No, los corintios no lo tenían. Los corintios no tenían la madurez perfecta, ni el carácter moral perfecto, ni la teología inclusive perfecta. Y aún así, por haber sido salvados, simple y sencillamente por ese hecho, son llamados santos, es decir, apartados para el Señor. Le quiero preguntar, ¿usted algunas veces piensa de usted mismo en términos de santo? Es decir, ¿yo soy un santo? ¿Y qué es lo primero que viene a su mente? Sus pecados, ¿verdad? Lo primero que viene a su mente son sus pecados. ¿Y qué piensa usted después de que trae una corta lista de sus pecados a su mente? La respuesta que sigue es que no, yo no soy santo. Y eso es un error. No estoy diciendo que nos vamos a regodear, hermano, en el pecado y a vivir libremente como querramos, pero Dios dice que si tú estás en Cristo, aunque no seas perfecto como los corintios no lo eran, aunque tu carácter moral no sea perfecto como el de los corintios no lo era, eres santo. O sea, prácticamente eres santo no porque tú lo digas, eres santo porque Dios lo dice. Entonces, decir yo soy santo no es en sí una declaración de orgullo, No es una declaración de prepotencia, de altanería. Decir yo soy santo es simplemente decir lo que Dios ha dicho sobre nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo, hermanos? Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no somos definidos por nuestro pecado. Tu pecado ya no te define ahora. ¿Ahora qué te define? Tu nueva postura en Cristo. Porque aquí estamos hablando no de una santificación completa y terminada, donde ya tú eres un santo sin defecto. Aquí estamos hablando de la nueva postura que el Señor nos ha dado, en donde nos ha apartado y nos ha llamado para que nosotros seamos entonces santos, hermano. Estamos hablando de una nueva posición. Pero ¿cómo somos santos? Dice, somos santos en Cristo Jesús. Somos santos en Cristo Jesús. A los budistas, hermano, Buda no los hace santos. A los musulmanes, Mahoma no los hace santos. A los romanistas o papistas, hermano, el Papa no los hace santos. Y alguien diría, pastor, pero los católicos romanos son cristianos porque creen en Cristo. Sí, pero muéstreme cuándo están hablando de Cristo. Casi nunca están hablando de Cristo. Entonces, pero el cristiano, el que verdaderamente tiene una relación con Cristo, es santo en Cristo. Es decir, estamos, hermano, en Cristo. Estamos unidos con el Señor en su muerte, en su resurrección, y un día dice que resucitaremos, y tal como Él tiene un cuerpo glorificado, nosotros también tendremos un cuerpo como el de Él. Pasemos al siguiente grupo de los destinatarios. El primero, los santos. Todos los miembros de la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, desde el más rico hasta el más pobre, desde el más estudiado hasta el menos estudiado, todos son santos. Eres cristiano, eres santo. Pero también la carta va dirigida a los obispos y diáconos. Y estos son, hermano, aquellos que tienen el deber de guiar la iglesia. También son miembros de la iglesia, pero se les distingue como las autoridades y el gobierno de la iglesia, los que tienen la responsabilidad de alimentar a la grey de Dios, de apacentar a la grey de Dios, de disciplinar a la grey de Dios, de ver por la iglesia. ¿Y qué somos? Bueno, Pablo dice, siervos de Cristo.
porque Él mismo se presenta como un siervo de Cristo. ¿Qué quiere decir, hermano? Que somos esclavos de Cristo. Es decir, no somos los amos de la iglesia, porque mucha gente entiende, el que tiene más autoridad entonces es mi jefe, es mi amo dentro de la iglesia. No, somos siervos de Cristo, no somos amos de la iglesia, sino esclavos de Cristo, y todo lo que hacemos por la iglesia es por obediencia entonces, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Aquí se distinguen estos dos grandes oficinas, hermano, de obispos y diáconos, que se refiere a los ancianos y a los servidores, y prácticamente es el grupo, son los grupos de personas que cuidan la iglesia y que ven por la iglesia. Alguien ha dicho que quizás la única diferencia entre un anciano y un diácono es que el anciano fue llamado para ser un maestro de las Escrituras con sabiduría y con el poder de Dios para poder transmitir las Escrituras. Y ahora vamos a ir al verso 2, hermano. Filipenses 1:2. Dice así: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Gracia y paz, gracia y paz. Es un saludo repetitivo de Pablo en varias de sus cartas. Gracia y paz. Muchos predicadores hoy lo han también abrazado, ¿no? Saludan gracia y paz, gracia y paz. Y esta es una bendición, hermano, que varía brevemente de una epístola a otra, pero es recurrente en el apóstol Pablo. Dice Barclay, hermano, en el comentario de Barclay, dice que Pablo en este verso hizo algo muy interesante, porque dice que tomó una palabra que era muy común en la cultura griega y una palabra que era muy común en la cultura judía y las unió. La palabra muy común en la cultura griega es la palabra charis para gracia, y la palabra eirene del hebreo, que viene de shalom, pero como Filipenses fue escrito en qué idioma, en griego, ¿no? Entonces ahí no dice shalom. Cuando tú lees Filipenses en el original, no dice charis y shalom, dice chares y eirene, que es la palabra que se tradujo como paz. Y entonces tomó estas dos cosas de dos mundos completamente diferentes y los unió para expresar una verdad teológica. Primero, la palabra charis, que se refiere, charis o gracia, que se refiere a un gozo o un placer o una belleza. Pero ahora, prácticamente esto es elevado a la segunda potencia, porque está hablando de una gracia en Cristo, queriendo decir que en Cristo la vida se vuelve verdaderamente preciosa, verdaderamente bella, verdaderamente luminosa, llena de gozo y llena de placer. Y la otra palabra, eirene, que quiere decir paz, y se refiere a una paz no en el sentido de ausencia de guerra, porque lo contrario de guerra muchas veces es paz, ¿no? Si en una nación hay paz, es porque no es tiempo de guerra, y si en la nación es tiempo de guerra, es porque no hay paz. Esta eirene o paz aquí no se refiere a la ausencia de guerra, sino que se refiere a una paz a pesar de la guerra, una paz a pesar de los problemas. Es una paz que puede tener la persona a pesar de la circunstancia. No es una paz que depende de las circunstancias. Entonces prácticamente lo que Pablo está diciendo acá, hermanos, es que cuando nosotros tenemos gracia y tenemos paz como cristianos, llegamos prácticamente al clímax del gozo total, que es un don divino. Salvados por gracia, mediante Cristo Jesús, tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1. Y se unen prácticamente estas dos palabras hermosas, charis e eirene, gracia y paz. Y eso es algo que, aunque ya se manejaba en la cultura griega hablar de charis, hablar de belleza, y ya se manejaba en la cultura judía de hablar de paz, sin embargo en Cristo esto le vino a dar un nuevo significado de lo que es la verdadera paz y el verdadero gozo. Porque eso es algo, hermano, que solamente en Cristo nosotros podemos llegar a tener. Los cristianos somos personas llamadas a estar verdaderamente gozosos. Usted sabe, hermano, que el mundo finge estar feliz. El mundo finge estar feliz. El mundo habla de una felicidad y un gozo y una paz, pero emocional, que depende de la circunstancia. Hoy más que nunca, hermano, la gente está ansiosa, deprimida, sintiéndose insatisfecha, con temor a envejecer, con temor a la muerte. Y tú dices, pero si yo veo todo el mundo contento en las redes sociales,
Yo veo todo el mundo poniendo que está feliz, que está en la fiesta, que está estrenando el vestido, los zapatos, o que está en el restaurante, o que está en la playa, o que está aquí, o que está... ¿Por qué me hablan de que vivimos en un mundo triste? Si yo veo al mundo feliz, el mundo miente, el mundo tiene una máscara, el mundo está deprimido, el mundo está ansioso. ¿Sabes por qué? Porque no puede tener paz el mundo si no tiene paz con Dios. Y esa es una realidad. Esa es una realidad. Dicen que hoy como nunca, hermano, ha aumentado la venta de Prozac, un antidepresivo que se le da precisamente a las personas que padecen depresión. Según las estadísticas, hermano, la venta de ese antidepresivo se ha disparado en millones y millones de dólares, según reportan, hermano, los que prescriben ese tipo de droga. Y tú dices, ¿pero por qué? Si aparentemente el mundo está feliz. El mundo miente, hermano. Porque muchas veces es un gozo o felicidad que depende de que la circunstancia sea favorable solamente. Pero cuando las circunstancias cambian, ese gozo se termina. Las escrituras hablan de un gozo, hermano, duradero, que no termina, que no cambia, que no pasa. ¿Cuál es ese gozo? Estar en Cristo. Habla de una relación con Cristo. ¿Ok? Dijimos, ¿qué palabra dijimos que se repite mucho en esta epístola? ¿Se acuerda? Gozo, por eso se le llama la epístola del gozo. Bueno, hay otra palabra que se repite muchas veces igual, la palabra evangelio en el Filipenses. ¿Y sabe qué quiere decir? Que en el evangelio podemos tener verdaderamente gozo. El gozo del que se habla aquí es un don de Dios. No sé si a usted le ha pasado, hermano, que de repente nos toca darle palabras de ánimo a alguien que la está pasando mal. Está pasando difícil, no se ve la luz, hermano, al final del túnel. Tú dices, ¿cómo animo a esta persona? Y casi siempre, muchas veces le decimos a la persona, después de que nos cuenta su problema, le decimos, tenga paz y tenga gozo, le decimos, ¿no? Y tú te quedas preguntando, ¿cómo puede tener la persona paz y gozo en medio de su circunstancia? Es porque no le estamos hablando del gozo de la circunstancia, ni de la paz de la circunstancia. Estamos hablando de un gozo que solamente puede tener en Cristo por medio del evangelio. Y ahora usted dirá, pero que eso es automático, ya porque usted se lo dijo, él lo va a tener. No, es que Dios se lo va a dar. No es un gozo que él puede producir en medio de su diagnóstico. No es una paz que él puede producir en medio de la crisis económica. No es un gozo que él puede producir en medio de una amenaza de divorcio. O no es la paz que él mismo puede producir cuando los hijos se han rebelado. No, no lo puede producir él. Tú le dices, tenga gozo y tenga paz, porque tú estás esperando que Dios se lo dé. Que Dios haga que eso brote en el corazón de la persona. Él no lo va a poder lograr por sí mismo. Mire lo que decía David en el Salmo 4, 7 y 8. Salmo 4, 7 y 8. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dos gozos está hablando aquí David. Está comparando el gozo que están teniendo unas personas por su abundancia de sus cosechas y su provisión, y luego lo está comparando y dice, tú me diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Es decir, David está diciendo, el gozo que yo tengo no es porque coseché mucho y tengo mis graneros llenos y sembramos y todo se nos dio. Dice David, no, el gozo que yo tengo es porque Dios me lo dio. Y es más grande que los que tienen todo. Y es en ese contexto que entonces resume diciendo, porque este sí no lo sabemos de memoria, ¿no? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿De qué gozo está hablando David? Del gozo que Dios le ha dado en medio de cualquiera que sea su circunstancia. Pero ¿qué le pasó a David? Que David pecó y David perdió el gozo, hermano, de su salvación. Porque si hay algo que daña, hermano, nuestro gozo y nuestra paz, en sí no son los problemas, es el pecado. Y ¿sabe qué? David dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me ha dado gozo. Pero una vez que peca, David dice, paso toda la noche en vela y lleno mi lecho de lágrimas. ¿Y qué pasó con el sueño que tenía en paz y todo? El pecado le vino a quitar el gozo. Y hasta el sueño. Porque pasó de dormir tranquilo en el Señor a tener ahora hasta insomnio. ¿Por qué? Porque el gozo verdadero, hermano, viene realmente de una comunión con Dios.
Entre más fuerte es tu comunión con Cristo, más estable es tu gozo. Más fuerte es la paz que tú experimentas, hermano, en tu vida. Y por último, para solamente confirmar que es un gozo sobrenatural del que estamos hablando, Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es el gozo que no se acaba con las pruebas. Este gozo no se acaba con las pruebas. ¿Ok? Y no estoy hablando de espiritualizarlo todo. Wow, los cristianos son un Superman, los varones, y un Superwoman, las mujeres. No. Abraham era un hombre de fe y cuando Sara se murió, lloró por ella. La gente de fe también lloramos, pero tenemos gozo. ¿Oh sí? Sí, mire lo que dice 2 Corintios 6:10. Mire lo que dice esta hermosura de pasaje. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Pareciera una contradicción, ¿no? Porque escuche, el gozo que Dios nos da, la paz que Dios nos da, no es la ausencia de problemas. Es la paz y el gozo en medio de los problemas. Y esto era lo que caracterizaba a la iglesia, hermano, de los filipenses. Estaban pasándola mal, pero tenían el gozo del Señor, porque habían nacido de nuevo, eran santos en Cristo, su postura había cambiado, su pecado ya no los definía, sino la justificación que Cristo había hecho en su vida los definía ahora, y por eso podían tener gozo y paz. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.